Teresa Rodríguez es la secretaria general de Podemos en Andalucía y es la portavoz del Grupo Parlamentario Andaluz de esta formación. Buenos días, señora Rodríguez. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bienvenida a Canal Sur Televisión una vez más. ¿Qué le parece que por fin haya acuerdo para la investidura andaluza? Bueno, por un lado es una buena noticia porque significa que ya no habrá excusa para seguir con un Parlamento muerto. Nosotros llevamos un mes y medio yendo a un Parlamento muerto. Hemos presentado 3 iniciativas, pero esperamos que a partir de ahora se reactive más y haya disposición a efectivamente conformar las comisiones de trabajo. Y por otro lado, en segundo lugar, entendemos que hemos perdido una oportunidad para conseguir victorias para la gente. Nosotros, nuestro objetivo era, durante el periodo del diálogo de investidura, arrancar victorias después de 7 años de muchas derrotas por parte de la mayoría social, y entre ellas priorizamos 2, que eran el tema de los desahucios y la cuestión de la recuperación de las plantillas en educación y en sanidad. Pero la oportunidad para las victorias ¿era la investidura o es la legislatura? ¿Me explico? Es todo. Nosotros entramos en las instituciones para conseguir victorias, se necesitan ya, llevamos 7 años perdiendo derechos, todos los días hay 45 desahucios, todos los días. Entonces, todo lo que sea una oportunidad para pararlo, y entendíamos que algunas de las medidas que planteábamos eran interesantes para eso, bienvenidas sean. Nosotros no perdemos ni un minuto. Cuando se dice, hemos estado parados 80 días, pues algunos habrán estado parados 80 días, nosotros no. Bueno, salió usted ayer molesta de la reunión con Susana Díaz. Bueno, molesta no, extrañada, y decían esta mañana algunos compañeros periodistas, ¿no?, que decían, bueno, qué ingenua si ella espera que haya claridad en las negociaciones desde el primer día hasta el último. Pues yo no me quiero acostumbrar a la no claridad en las conversaciones políticas. Es decir, si desde el primer día se nos hubiera dicho que directamente no se iban a aceptar las propuestas, que no se veían positivas, que no se iban a llevar a cabo y que no se lo iban siquiera a plantear, pues hubiera sido más sencillo, quizá hubiéramos encontrado alguna otra medida que poner sobre la mesa. Pero mientras al principio había más apertura a hablar sobre las 3 medidas, que eran 3, de las cuales una la dimos por cumplida, incluso sin que se cumpliera en su literalidad, que era el tema de Chávez y Griñán, dijimos, bueno, no es que dimitan inmediatamente, es que se retiran, vale, se retiran, lo aceptamos, pero mantuvimos las otras 2. La cuestión de cuestionarse la relación con las entidades financieras que desahucian a personas en situación de dificultad. Entendíamos que la Administración es una gran aliada de las personas que lo están pasando peor, recortar altos cargos y cargos de libre designación para recuperar plantillas en educación y en sanidad. Al principio había una disposición a escucharlas, se compartían incluso, se decía que había bastante sintonía, y de repente al final, cuando ya se cierra un acuerdo con alguna de las fuerzas, pues de repente es todo lo contrario, ¿no? Lo que planteáis es ilegal, sois intransigentes, sois incoherentes. Entonces a nosotros no nos deja de extrañar, y además no queremos que nos deje de extrañar. Yo creo que el cinismo en la política es contagioso y para eso hay que ponerse vacunas todos los días. Nosotros vamos a ser claros en todo momento y no vamos a utilizar el mismo lenguaje, vamos a intentar evitar ese lenguaje del manejo de los tiempos en las negociaciones, ¿no? Es decir, en el desencuentro de ayer, la culpa es solo y absolutamente del PSOE. ¿Podemos ha tenido un comportamiento perfecto en el proceso? Bueno, seguro que no, errores los comete todo el mundo, pero vamos, eso como principio general para cualquier proceso, que es un proceso efectivamente complejo, donde hay varios intereses en juego, fuerzas políticas que en principio tienen diferencias programáticas y coincidencias. Entonces el proceso en sí es complejo y es muy fácil cometer errores, pero desde luego nosotros sí hemos decidido que nuestro error no sea la falta de claridad. Nosotros empezamos diciendo, queremos hasta que incluso las conversaciones de investidura sean retransmitidas, para que así la ciudadanía pueda tomar sus propias conclusiones, no haya ese a ver quién lo dice más en los medios de comunicación o a ver en quién confío más, sin haber podido hacerle seguimiento a las negociaciones de investidura. En Extremadura lo han aceptado y así se ha hecho. Y ha tenido muchísimas visitas. En Cádiz se hizo un debate público de investidura, acudieron 300 o 400 personas. A los ciudadanos les interesa controlar lo que hacen sus representantes públicos también después de las elecciones. Bueno, y le pregunto por el ahora qué de la legislatura. Cada vez que, digamos, se plantee un debate en el que participen, ¿ustedes van a seguir anteponiendo esas 2 condiciones que...? No, evidentemente que no. ¿Ahora qué? Ahora trabajar. Como llevamos haciendo 80 días, que hemos presentado 3 iniciativas en el Parlamento, algunas de ellas relativas, por ejemplo, a las cuentas abiertas, a las cuentas claras, y seguiremos insistiendo en esa iniciativa, en que la ciudadanía pueda ver las cuentas en tiempo real, en que intentemos evitarnos en la medida de lo posible los disgustos que nos llevamos algunas veces por la mañana cuando abrimos el periódico, y luego, por otro lado, seguir luchando en la dinámica de recuperar derechos para la mayoría social. Ahí nos vamos a encontrar con todo el que tenga el mismo objetivo que nosotros y vamos a hacer una oposición leal, constructiva, siempre en la dinámica
desfavorecer los intereses, los derechos de quienes llevan 7 años pasando fatiga. O sea que aparte de esas, o además de esas dos condiciones de estos 80 días pasados, había mucho más de lo que hablar, ¿no? No ha habido tiempo para hablar más de lo que hablar. Y no ha habido tiempo en 80 días de hablar un poco más allá de esas dos condiciones. ¿Era solo ese el tema del que se podría hablar? En una negociación las propuestas se ponen sobre la mesa, son propuestas sencillas. Nosotros podíamos haber puesto muchas más. Podíamos haber puesto sobre la mesa la situación de los trabajadores de mantenimiento de los hospitales, la situación de los ALPE despedidos, de los técnicos de empleo, la situación de los MENTA, la situación de los profesores de FP, que ahora se les exige el B1, la situación de un montón de gente que tiene conflictos abiertos con la Junta de Andalucía. Podíamos haber puesto sobre la mesa el TTIP, por ejemplo, que están negociando juntos en el Parlamento Europeo y que apoyan juntos y les roba la soberanía a los pueblos. Pero dijimos no. Algo que pueda ser asumible en una negociación de investidura, algo que no se ha entendido como una posición de máximo de la que uno no se quiere bajar. Sí, pusimos dos gestos. Seguramente el TTIP no lo puede parar la Junta de Andalucía. El Partido Socialista igual sí. Sobre esas dos condiciones que han impedido un avance en otras materias y un acuerdo, dice Manuela Carmena, todo indica que es la próxima o va a ser la próxima alcaldesa de Madrid, que no hay que llegar estableciendo represalias contra los bancos que desahucian, dice ella, sino que hay que llegar promoviendo medidas que eviten los desahucios y ayuden a la gente. ¿Es poco radical, Manuela Carmena? No, no lo es. Además, yo creo que hubiera sido positivo esa fase previa en la que se negocia, en la que se dialoga con los bancos. Pero también hay que decir una cosa, y es que lo que se le está pidiendo a las entidades financieras no es que tengan responsabilidad social, no es que asuman solidariamente la situación de las personas desahuciadas, es que cumplan con la legalidad internacional en materia de derechos humanos, que prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, que entiende la vivienda como un derecho humano inalienable. Entonces, hay que pedirle a las entidades financieras que cumplan con la ley, y si uno utiliza en esa lucha por el cumplimiento de la ley mecanismos tan sencillos como cambiar una cuenta bancaria, pues bueno son. En una entrevista, no es un castigo tampoco, ¿eh? En una entrevista de televisión anoche, Susana Díaz dijo que le había propuesto a usted, en este último encuentro, en materia antidesahucios, algunas de las iniciativas de Carmena. ¿Fue así? A ver, ayer en la conversación de investidura de repente hay una retahíla de nuevas propuestas y yo le digo, pásemelas por escrito, estudiémoslas, son nuevas, se están poniendo sobre la mesa hoy, déjennos estudiarlas y continuamos hablando. Llevamos 80 días, se acabaron las negociaciones, bueno, pues ya está. No ha sido por nosotros, no seguir hablando, hubiéramos hablado mañana, pasado, el otro y el otro, ¿de qué? De desahucio y de los recortes en educación y en sanidad. Pero Teresa, si van 80 días... y usted propone que sigamos hablando durante otros 20 y me habla al mismo tiempo de un agravamiento real de la situación día a día. Claro. ¿No hay ahí una contradicción en sus términos? En si las estamos hablando solo claro, de la investidura... Hay una idea, y es que de repente ahora en Andalucía parece que hay un desgobierno, es decir, que hay una situación de desorden y de caos que se arreglará pues cuando haya la investidura. Y yo no digo que tenga que haber un gobierno nuevo, decidido del resultado de las últimas elecciones, pero en estos días hay gobierno, en estos días hay un presupuesto aprobado, en estos días hay cumplimiento de los servicios sociales básicos y cotidianos. Nadie ha notado ninguna diferencia en su vida cotidiana. Claro que hay un gobierno, que por cierto en campaña, quien hacía campaña por toda Andalucía diciendo no me dejan gobernar no asistía a su consejo de gobierno, al de ahora, al que tiene como presidenta en funciones cada martes. Dicho esto, las negociaciones de investidura eran una oportunidad para conseguir cosas nuevas, que se implementaran en lo inmediato, para conseguir compromisos nuevos. ¿Y no le parece a usted entonces, de su reflexión, desprendo, que no le parece aplicable en Andalucía lo que entiende Carmena que es bueno para Madrid? Es que eso no es verdad. En otros territorios se está planteando, comunidades autónomas similares a la nuestra, se están planteando las mismas medidas. ¿Las mismas medidas que cuáles? Perdón. Y las de cambiar las cuentas bancarias en entidades financieras que desahucian a personas en situación de dificultad. Pero no solo por parte de las candidaturas de Unidad Popular Nueva o por parte de Podemos, sino el Partido Socialista en 2012 planteaban sus alcaldes que era necesario cuestionar sus relaciones con las entidades financieras que no cumplen con la ley cuando echan a la gente a la calle sin darle una alternativa. No es un invento nuestro, no es una medida vanguardista, es un gesto necesario, entendemos. Y no ha sido invento nuestro, insisto, ha sido más bien por una creación de quien piensa en la necesidad de parar los desahucios ya. Sobre la otra condición que quedaba, la de los cargos de confianza y reducción de
de ese número de personas, dice Manuela Carmena que en el Ayuntamiento de Madrid va a haber algunos puestos de confianza suya, obviamente, y dice que los directores de servicios serán funcionarios, pero elegidos mediante una prueba original, ha dicho ella, que determine su idoneidad para la confianza. Manuela Carmena es una mala representante de Podemos. En ningún caso, y esa insistencia en comparar a lo que potencialmente hará Manuela Carmena con Susana Díaz, yo creo que no se la cree nadie. Manuela Carmena es Manuela Carmena, Susana Díaz, Susana Díaz. Susana Díaz la conocemos desde hace unos cuantos de años. Susana Díaz llegó a 25 leyes comprometidas con la fuerza de gobierno con la que gobernaba, de las cuales cumplió 2. Susana Díaz llegó a una serie de compromisos de investidura en la anterior investidura, de los cuales ha incumplido muchísimo, entre ellos hacer una auditoría, por ejemplo, de la administración pública andaluza. Manuela Carmena tiene mi confianza y tiene la confianza de muchísima gente. Susana Díaz no acaba de llegar. Bueno, le pregunto por el pacto que se ha firmado. No sé si ha tenido ocasión de leerlo. Sí, he tenido ocasión de leerlo y he echado de menos la cuestión de la vivienda, la cuestión de los desahucios, que no está presente en todo el documento, y he echado de menos la defensa de la educación y de la sanidad pública y la recuperación de todo lo perdido a lo largo de estos años de recorte, ¿no? Hay 72 medidas, no obstante. ¿Alguna le parece bien? Pues seguramente hay alguna que me parezca bien, claro que sí. De hecho, hay muchas que me parecen bien. Ahora lo que queremos ver es que se cumplan, claro. Y seremos también vigilantes para que algunas de las medidas ahí contenidas, que son un compromiso no solo entre las dos fuerzas políticas que han hecho un pacto para conformar el próximo gobierno de la Junta, sino con el conjunto de la ciudadanía andaluza, ¿no? El pacto, en principio, se define como de investidura. Es decir, Sí, efectivamente, para que el gobierno empiece a funcionar. ¿Y no tiene la sensación, si hay mucho que le parece bien, de este pacto concretamente para la investidura firmado, que Podemos también estar en el pacto? Nosotros hemos dicho desde el principio, queremos hechos, no palabras, porque hemos estado leyendo la prensa a lo largo de estos últimos 3 años. Ayer me decía el chofer del autobús, lo comentaba en la rueda de prensa, el chofer del autobús que me traía de Cádiz a Sevilla. Me decía, no te fíes porque fíjate lo que pasó con la anterior legislatura, en la que hubo compromisos firmados con Izquierda Unida para llevar a cabo una serie de leyes pues que, de hecho, eran positivas para la mayoría social, que después no se llevaron a cabo y no se cumplieron. Y en el momento en que la Demoscopia indicó al PSOE de Andalucía que era necesario adelantar las elecciones, no importó la estabilidad institucional de Andalucía. Entonces tenemos motivos para desconfiar. Queremos hechos, no palabras. Bueno, espera que se produzca el pacto en Cádiz que dé a Podemos la alcaldía. Pues tendrá que decidirlo el Partido Socialista de Cádiz. Yo entiendo que es bastante difícil de explicar para el Partido Socialista en Cádiz que vaya a permitir un gobierno de Teófila Martínez 4 años más después de los 20 que llevamos. Pero hablamos de negociaciones o de procesos completamente independientes, no tienen nada que ver con el proceso. Ni ayer se pusieron sobre la mesa, ni mucho menos, evidentemente, en el ámbito de Cádiz se ha puesto sobre la mesa nada que guarde relación con la negociación de la investidura andaluza. Además, porque estoy convencida de una cosa, y es que los votantes en cada territorio eligen a sus representantes, no a quienes vayan a defender los intereses de su partido en el territorio, sino a sus representantes, a los que tienen que defender el programa electoral con el que se han granjeado el apoyo de la ciudadanía en un número concreto de votos. Por tanto, las negociaciones se circunscriben al marco en el que la ciudadanía puede controlar a quién ha votado, ¿no? Quiero volver un poco, para dejar paso a nuestros compañeros en la mesa, que le pregunten también al ahora qué parlamentario en Andalucía, después de este tortuoso proceso que ha llevado en 80 días a un pacto para la investidura, ¿es previsible que se produzcan acuerdos parlamentarios entre el Gobierno y el grupo parlamentario del que usted es portavoz para materias concretas? ¿Puede haber pactos concretos entre PSOE y Podemos? Sin duda llegaremos a acuerdos en todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de la mayoría social andaluza, con la lucha contra la precariedad, con la lucha contra los recortes, con la recuperación de servicios que se han perdido en los servicios públicos andaluces, con la recuperación de efectivo, con la recuperación de calidad en los servicios, con la recuperación de la dignidad también de las personas que están siendo desahuciadas cada día en Andalucía. Ahí nos vamos a encontrar seguro. Y luego hay otra cosa, el diálogo no ha sido tortuoso, nunca puede ser tortuoso un diálogo. Un diálogo es diálogo, y si este Parlamento tiene 5 fuerzas políticas, el protagonista es el diálogo. Yo he llamado tortuoso al proceso, no al diálogo, al proceso por su duración, ¿sabe usted? Tampoco. ¿Conoce usted muchos antecedentes de una
autonomía en España que haya tardado 80 días en votar sí al gobierno que ganó las elecciones o a la candidata que ganó las elecciones? Es bastante inédito también que haya la representación tan plural como hay en el Parlamento andaluz en esta última legislatura. Eso también es inédito. El surgimiento de nuevas fuerzas políticas es nuevo, es un proceso que está vivo ahora mismo, ¿no? Le van a preguntar también en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos por Pilar. ¿Te parece, Pilar? Me parece perfecto. Yo quiero plantearle un tema del medio plazo, porque el debate territorial no está ahora mismo en la agenda política, pero lo va a estar en septiembre. Me interesa particularmente cuál es la posición de Podemos con respecto al debate territorial, al modelo de Estado y al encaje de Andalucía, que como uno de los sujetos políticos de ese Estado, y si hay alguna diferencia, que no lo sé, entre la posición de Podemos Andalucía y la de Podemos Euskadi, por ejemplo, que en vísperas de las elecciones autonómicas nos contó que aquí había 3 autonomías y España. Me gustaría saber cuál es la posición tanto de Podemos como la de Podemos Andalucía. Es un debate que todavía no hemos tenido desde una perspectiva orgánica en Podemos, que tendremos que tener seguramente a medio plazo, muy pronto. En su momento lo que hubo fue una declaración de candidatos a las secretarías generales que efectivamente levantó mucha polvareda también entre los propios andaluces de Podemos. Nosotros nos reconocemos en las luchas que el pueblo andaluz ha dado tanto el 4 de diciembre como el 28 de febrero para determinar que Andalucía no es una más, no es como las demás, sino es como la que más. Nosotros conseguimos, y eso fue una cosa que no tiene antecedentes históricos, mediante la movilización y mediante un referéndum, tener una primera categoría mediante el 151 en España. Y evidentemente lo vamos a defender. El patrimonio de las luchas que se han dado en esta tierra, nosotros nos reconocemos en ellos, venimos de ahí. Joaquín López Sáez. Buenos días, Teresa. Buenos días. Hemos estado esta mañana en la tertulia utilizando reiteradamente el término teatrillo, parafraseando un poco a Carlos Rojas, pero sin ninguna carga peyorativa. Es decir, expuesto como la representación de roles o de papeles que tienen los partidos políticos y los líderes políticos en toda la negociación. En el caso de la negociación para la presidencia de la Junta de Andalucía, como en la actual o las actuales negociaciones para las alcaldías en nuestros municipios, ¿no? Entonces, mi pregunta abierta es: ¿puede confirmarnos que efectivamente la formación que usted representa, digámoslo de una manera clara, va a apoyar a Juan Espadas para la alcaldía de Sevilla? Y la segunda parte de la pregunta: ¿tiene eso de verdad o no tiene ninguna relación con lo que puede pasar en Cádiz? Porque al final los ciudadanos tenemos la sensación de que de manera legítima puede haber efectivamente cambio. Se dice cambio de cromos y suena mal, pero al final es: yo apoyo una mayoría social de izquierdas en Sevilla, usted déjenos gobernar en Cádiz a la lista más votada, que efectivamente también supone un nuevo tiempo respecto a los años de Teófila Martínez. En Sevilla tienen que tomar la decisión mediante referéndum y consulta abierta, lo están planteando en estos días, el resultado será conocido muy pronto. ¿Y ustedes animan a que digan que sí, a que las bases digan que sí? Nosotros planteamos una consigna muy respetuosa con el marco de decisión de cada candidatura de Unidad Popular, porque fíjese que participa por Cádiz Si Se Puede, Vamos Granada, no tienen ningún tipo de enlace orgánico. Entre sí no hay ni conmigo ningún tipo de comunicación orgánica, no hay un teléfono abierto en el que yo doy consigna a nadie. Hay compañeros de Podemos que participan en esas candidaturas y nosotros en Podemos sí hemos debatido una posición sobre las investiduras de los municipios, de hecho lo dijimos en su momento. Nuestra posición, la posición que damos a nuestros inscritos en Podemos es que tenemos que evitar que el PP gobierne en los municipios, porque entendemos que el PP ha tenido la política reciente más agresiva contra la mayoría social, que no sea por acción ni por omisión que gobierne el Partido Popular, cuando la mayoría de la población ya está diciendo que no quiere al PP, que quiere otra cosa. Y luego tampoco hay que entrar en los gobiernos con el Partido Socialista, porque sabemos lo que les pasa a las fuerzas políticas que entran a gobernar con el Partido Socialista, y hay una larga historia en Andalucía respecto a eso. Hablemos de la gente, hablemos de los problemas de la gente, pongamos sobre la mesa desahucio, comedores escolares en verano, mecanismos de participación de la ciudadanía. Y ese debate se está dando de la forma más descentralizada que usted pueda imaginar. No hay ni siquiera comunicación directa entre quien está negociando en Sevilla y quien está negociando en Cádiz. Es tal que así, aunque parezca extraño. Sí, pues a propósito... Antonio Yelamo le pregunta. A propósito, buenos días, Teresa. A propósito de la Unidad Popular, ¿cómo observa Podemos Andalucía este proceso iniciado por Izquierda Unida de llegar a una convergencia en torno a la Unidad Popular? ¿Cree que es posible, está en condiciones Izquierda Unida, por ejemplo, en Andalucía, de llegar también a un proceso de este tipo? Nosotros cuando empezamos en Podemos tuvimos un mensaje muy claro y era, más allá de las siglas de cada uno, que yo también traía las mías, vamos a ponernos de acuerdo para abrir un proceso de
transformación política de la indignación. O sea, de lo que habíamos visto en las calles y en las plazas el 15 de mayo, vamos a darle una traducción positiva a través de un programa político, de la necesidad de convertir las demandas de la calle en decretos ley. Y en ese proceso todo el mundo se incorpora de igual a igual. Nadie trae per se, y porque viene de una determinada familia, una ventaja sobre otro. Listas abiertas, primarias abiertas y ciudadanas, donde cualquiera puede presentarse y cualquiera puede votar, y en sí cada uno conserva su propia identidad. Yo he conservado mi propia identidad a lo largo de este tiempo en Podemos. En su momento, al principio, quizá Izquierda Unida no se planteó la necesidad de incorporarse a ese proceso. Ahora parece ser que sí están poniendo sobre la mesa que se quieren incorporar. Pues eso en sí es una buena noticia. Pero nosotros hemos dejado muy claro cuáles son las reglas del juego. Todo el mundo, el último que ha llegado y se incorpora a hacer política por primera vez en su vida, que hay muchísimos en Podemos, y el que lleva toda la vida peleando en una organización política, tienen las mismas oportunidades y las mismas reglas del juego. ¿Hay música y trozos de la letra que todavía le parecen bien? Sí, todo lo que sea mejorar la vida de los andaluces me parece bien. El problema es que, como pasa muchas veces con el Partido Socialista, hay mucha diferencia entre la música, la letra y la ejecución, al final de lo que se hace, ¿no? Hay mucha diferencia entre los programas y lo que luego se hace en los gobiernos. En ningún programa parecía que hubiera que cambiar la Constitución para darle prioridad al pago de los intereses de la deuda frente a los tratamientos contra el cáncer. Nunca estuvo en ningún programa electoral. Va a ser una legislatura que va a necesitar mucho diálogo, usted lo sabe, se viene diciendo desde el primer momento. ¿Ha quedado esto para el resto de la legislatura por el proceso de investidura que ha sido como ha sido enrarecido o no? ¿O se puede dialogar y empezar, digamos, con página y folio en blanco para dialogar sobre lo que haya que dialogar? Nunca, en ningún caso es toda una cuestión personal. Cada uno de los diputados de Podemos, los 15, tenemos absolutamente conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre los hombros, que no es la de defender a nuestras fuerzas políticas, que no es la de defender nuestro ego, sino es la de defender los intereses y los derechos de la ciudadanía andaluza, y ese es nuestro único objetivo. Le deseamos en él muchísima suerte y le agradecemos de verdad que haya estado en la televisión pública andaluza esta mañana. Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos. A ustedes. Buenos días. Buenos días. Vamos a una actualización de lo fundamental de nuestro relato de lo que ocurre. Maripaz Oliver, hola, adelante. Hola, Carlos. Susana Díaz será investida mañana nueva presidenta de la Junta de Andalucía tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos. La investidura debe ser sancionada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado y también en el Boletín Oficial de la Junta. Dado que el sábado se formarán los ayuntamientos, Díaz podría tomar posesión el domingo o el lunes. Podemos considera que este acuerdo es una oportunidad perdida para la gente, aunque celebra que se reactive el Parlamento. Así lo ha asegurado en la entrevista de Canal Sur Teresa Rodríguez, que acaban de escuchar, quien ha adelantado que hará una oposición constructiva para recuperar los derechos de la gente. Seguir luchando en la dinámica de recuperar derechos para la mayoría social. Ahí nos vamos a encontrar con todo el que tenga el mismo objetivo que nosotros y vamos a hacer una oposición leal, constructiva, siempre en la dinámica de favorecer los intereses, los derechos de quienes llevan 7 años pasando fatiga.